Dicen que a veces lo más peligroso no es un enemigo, sino la persona que amas, porque solo ella sabe cómo entrar hasta lo más profundo de tu vida y dañarte desde ahí. A veces el amor no se siente como amor, se siente como hambre, como fiebre, como una falta de aire que solo se calma con una mirada, un mensaje, una voz. Y cuando no la tienes cerca, duele de verdad. No siempre es el corazón, a veces es otra cosa, un trabajo, un amarre, un hilo invisible que te ata a alguien, no para amarte, sino para poseerte. Y lo peor es que cuando lo descubres, ya no sabes si quien duerme contigo es la persona que conociste o alguien que solamente te está usando. Si algo me gusta de ir a visitar a mi familia de Hidalgo, es la comida y el trato que nos dan. Llegamos y en cuanto cruzamos la puerta nos dicen que vayamos a colgarnos en la hamaca. Nos sirven lo que queramos de tomar y desde ese momento están prendiendo el fogón. No es exageración, nos dan la mejor comida que uno pueda probar. Lo mejor son las historias por la noche. Afuera, en el patio, entre el olor a canela y el humo de la leña, prenden la fogata. El chocolate espeso se sirve en tazas de peltre, se reparte el pan, y es ahí donde empiezan a soltar las anécdotas. Una vez mi abuela nos contó lo de una vecina. El marido de esa señora era muy borracho. No era de pegarle ni de insultarla, incluso la quería mucho, pero tenía el vicio bien metido. Cuando le pagaban en la hacienda, lo veían primero en la cantina, a media tarde, y ya de noche nadie sabía dónde andaba. Unas veces se quedaba en terrenos lejanos de algún compadre, otras en casas de mujeres solteras, y más de una vez lo habían visto entrar a los salones de citas del otro pueblo. Doña Elvia, la esposa, no se dormía hasta que él llegaba. Hasta eso, él siempre regresaba, por ahí de las 2, máximo a las 3 de la mañana. Ella siempre lo esperaba con una cazuela de frijoles o una sopa caliente. Hasta que una vez no llegó. 6 de la mañana y Elvia con la cara hinchada de no dormir. Iba de la ventana a la calle para asomarse a una esquina y a otra. Afuera el aire estaba frío y lo único que se escuchaba eran gallos a lo lejos y las puertas de madera abriéndose de las casas vecinas. A las 7 salió a buscarlo. Fue primero a la cantina, pero la encontró cerrada. Luego preguntó en un par de casas donde a veces él se quedaba a jugar baraja. Nadie lo había visto. Se fue al otro pueblo, justo a la hora en que corrían a los borrachos de los tugurios. Visitó un burdel. Las muchachas tenían prohibido delatar a sus clientes, a menos que se pagara una cantidad que estaba establecida, señalada en una pared como: por 20 pesos nos puede hacer preguntas. Pagó 20 pesos para que le dijeran que no había estado ahí anoche, porque hace 15 días estuvo con ella y con ella. Cuando se iba, otra de las muchachas la alcanzó. Ayer, como a las 2, lo vi con una mujer muy alta, más alta que cualquier hombre de por aquí. Elvia se regresó a su pueblo caminando por donde sabía que se regresaba a él, mirando a un lado del camino para ver si no se había ido a una zanja o lo encontraba desmayado a medio trayecto. En todo el día aquel hombre no llegó.
La esposa todo el tiempo se la pasó pensando que seguro le había pasado algo malo. La cosa era que cuando salió a pedir ayuda, todos le dijeron que seguramente se había quedado desmayado por ahí, que ya volvería cuando se le pasara la borrachera. O se quedó dormido con la otra vieja, le dijo una señora afuera de la iglesia. También estaba inquieta porque su esposo traía el dinero que le acababan de pagar. Aunque se fuera de borracho, siempre sin fallar le dejaba el dinero correspondiente de la casa. Si estaba tirado por ahí, seguro ya lo habrían bolseado. A las 3 de la mañana del día siguiente, mientras ella intentaba dormir sentada en una silla, sonaron las llaves en la puerta. Era él. No podía abrir, así que ella se paró rápido. En cuanto entró, casi la tumba el olor. No era solo alcohol, sino algo agrio y pesado, como a carne podrida mezclada con lodo. Tenía la ropa húmeda y manchada de algo oscuro. Lo desvistió, lo envolvió en una manta sucia y le dijo que esperara a que le calentara agua para que se diera un baño. Cuando el agua estuvo al punto, retiró la cazuela del fogón y se puso a llenar la tina. Una tina de lámina en el patio. Lo tuvo que ayudar a que se metiera. Él no estaba en sus 5 sentidos. Vaya borrachera que se había metido, pero con el baño se le iba a bajar un poco. En cuanto se metió y el agua le cubrió hasta la cintura, su piel empezó a cambiar. Primero como si se hubiera quemado con el sol, manchas claras y otras rojas levantadas. Luego la piel empezó a desprenderse en tiras largas, gruesas, como pellejos con grasa amarillenta y un olor metálico. Elvia, temblando, lo ayudó a salir. Puso un petate y encima una sábana limpia, lo secó con una toalla y, a pesar de lo que había visto, se acostó junto a él para calentarlo. Tuvieron intimidad, pero no fue como siempre. Él se movía con una desesperación rara, como si estuviera drenando sus últimas fuerzas. Ella sentía la piel grasosa, pegajosa, pero lo confundió con sudor y borrachera. Cuando terminó, soltó un gemido ronco y largo. Entonces lo vio. Ya no tenía piel. Era pura carne viva, de pies a cabeza. Todo lo que había sido su piel estaba embarrado en la sábana y en el cuerpo de ella. Él se levantó tambaleándose, salió por la puerta y al irse la azotó. Elvia, con las manos temblando, fue directamente a meterse al agua tibia de la tina. Todavía estaba terminando de bañarse con el agua enturbiada cuando escuchó que le gritaban de afuera. La habían ido a buscar. Era un señor del pueblo y una vecina de la vuelta. Venían a decirle algo urgente. Le dijeron que se sentara. Nadie hablaba, solo se le quedaban viendo como con lástima. Cuando por fin uno de ellos se animó, fue directo. Encontramos a tu esposo muerto. Ella se quedó tiesa. Le explicaron que fueron los perros del vecino los que lo hallaron, que toda la madrugada estuvieron ladrando y aullando hacia el monte, sin parar, con ese ladrido raro que no es de juego ni de pelea, sino de miedo. Hasta que el vecino, harto y preocupado, fue a ver. La llevaron a reconocerlo.
Estaba tirado en un claro, entre pasto alto y ramas secas. Tenía el cuello abierto de lado a lado, como si alguien lo hubiera tajado con navaja. Y lo más extraño, apestaba a perfume de mujer, fuerte como recién puesto. Por el estado en el que se encontraba, la piel opaca, la boca abierta con moscas entrando y saliendo, los dedos rígidos como garras y un tono verdoso que subía por el pecho, era evidente que llevaba más de un día muerto. Ella no dijo que lo había recibido en su casa la noche anterior, ni que lo había bañado, tocado y sentido respirar sobre ella. No dijo nada, se arrodilló junto al cuerpo y apoyó la cabeza en su regazo frío, llorando como si todavía fuera el hombre vivo al que amaba. Mi abuela decía que la vecina quedó embarazada y que esa era la parte más aterradora de todo, porque ¿quién estuvo con ella esa noche? ¿Un muerto? Pasaron los meses y todo parecía normal. Tenía sus mareos y sus antojos como cualquier embarazada, aunque a veces decía que soñaba cosas raras, que estaba acostada y alguien le respiraba encima, que le hablaban desde abajo de la tierra. Nunca lo contó muy alto, solo a una comadre y con pena. Cuando cumplió como 4 meses, una noche se despertó sobresaltada. No fue por un ruido, sino por una sensación extraña. Unas cosquillas internas muy suaves que iban aumentando. Se llevó la mano entre las piernas pensando que era sudor o que había roto fuente, pero sintió algo frío y húmedo, como un tallo fino que salía. Encendió una vela. La llama temblaba con el aire que se colaba por las rendijas de la ventana. Miró bien, era una raíz delgada, blanquecina, cubierta de una tierra oscura que olía fuerte, como a humedad. La jaló despacio. Al principio ofrecía resistencia, como si estuviera agarrada de adentro. Sintió un tirón y salió algo más grueso. Un tubérculo irregular con raíces pequeñas que se movían como si todavía tuvieran vida. La piel de aquello no era como la de una papa ni como la de un camote. Tenía partes blandas con una textura viscosa y otras duras, lisas, que al tocarlas sonaban huecas, como hueso golpeando hueso. El olor era más fuerte, no solo a tierra, sino a algo orgánico, medio dulce, como carne echada a perder. Lo sostuvo en la mano un segundo y juró que sintió un leve calor, como si aquello respirara. Agarró un rebozo y se fue al patio de atrás. En un rincón donde los animales escarbaban, había un hoyo abierto. Ahí lo echó. No quiso verlo más. Lo cubrió con tierra a manotazos y se quedó un momento respirando hondo, como si acabara de enterrar algo que no debía existir. No dijo nada a nadie, pero desde esa noche, cada vez que pasaba junto a ese rincón, sentía que la tierra estaba un poco levantada, como si algo debajo quisiera salir. Se alegraba en el fondo de que el producto no se hubiera dado, porque al recordarlo bien, el hombre que estuvo con ella esa noche no era su esposo.
Mi abuela dijo que del agujero donde tiró aquella cosa creció un árbol, un sauce, el único sauce que hay en el pueblo. En 2 años se hizo grande. Las ramas largas y delgadas colgaban como cortinas verdes y que cuando hacía viento, las hojas y ramas hacían ruidos que no parecían de árbol, sino de lamentos humanos. Esos lamentos hicieron que la vecina se fuera. Una mañana, sin avisar, metió algo de ropa en un morral y cerró la puerta de su casa para siempre. Todo lo demás lo dejó: muebles, trastes, fotos en las paredes, ropa colgada en el tendedero. Hasta los animales se quedaron amarrados en el corral. Nadie supo a dónde se fue. La historia, en lo personal, me fascinó. Al día siguiente fui a buscar el sauce. El viento movía las hojas, pero no escuché ningún lamento. Era una historia demasiado buena para ser verdad. Ya me iba caminando de espaldas para seguir viendo aquel árbol, cuando lo escuché. Un quejido largo, profundo, como si el tronco entero estuviera vivo y llorando. El árbol completo se estaba lamentando. Dos. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien a morir? No me refiero a un simple gusto o a esas mariposas en el estómago que se sienten al principio. Hablo de algo que te revuelve todo, que hasta se te va el hambre pensando en esa persona, que te despiertas a medianoche con la necesidad de escribirle o de verla o de escuchar su voz. Que cuando no está sientes un hueco físico, como si te estuvieran arrancando algo por dentro. Síntomas reales de abstinencia. La mayoría piensa que eso es amor. Déjame decirte que no tiene nada que ver. Es una dependencia enfermiza, como una droga. Y en el 90% de los casos, es un amarre. A mí me hicieron uno. Lo más raro es que no fue ni mi pareja, ni una ex, ni alguien con quien tuviera algo. Fue una persona que ni siquiera conocía. De un día para otro sucedió. Me levanté un martes cualquiera y de pronto mi cabeza estaba llena de la imagen de una mujer. No era alguien que hubiera visto antes, no estaba en mi círculo y sin embargo su cara me parecía tan familiar como la de alguien con quien hubiera crecido. Las primeras horas pensé que era una tontería, pero al pasar los días la sensación creció. Ya no podía comer, no podía trabajar bien. Si trataba de distraerme, me venían imágenes suyas como si la estuviera recordando, pero eran recuerdos que no existían. Un día iba a salir con mis amigos, ya iba con ellos en el carro. Música alta, todos bromeando, cuando de pronto me empezó a invadir una sensación rara. No era mareo ni dolor, era como un nudo en la garganta, mezclado con esa presión en el pecho que te da cuando algo anda mal. Sentí un vacío en el estómago y una idea fija que me taladraba. Algo se me olvidó, como cuando piensas que dejaste el gas abierto o la puerta sin cerrar. No podía concentrarme en la conversación.
El sudor me corría por la espalda a pesar de que no hacía calor. Llegamos a la fiesta y ni siquiera crucé la puerta. Di media vuelta y me fui sin despedirme. Solo dije: ahorita vengo, voy a la tienda. Cuando me empezaron a marcar al celular, lo apagué. No quería dar explicaciones ni escuchar sus voces. Me fui caminando a casa, pero no tomé el camino de siempre. Mis pies me llevaron por calles donde nunca había estado, calles mal iluminadas, con banquetas rotas y postes llenos de carteles viejos. No sé por qué no me daba miedo, era como si supiera que tenía que pasar por ahí. En un punto del camino, me empezó a dar un ataque de ansiedad. El corazón se me aceleró como si hubiera corrido varias cuadras, pero no podía moverme. Las manos me sudaban, sentía hormigueo en los brazos y un vacío en el estómago. Me senté en la banqueta para intentar calmarme. Me recargué en un árbol, cerré los ojos y respiré profundo varias veces. Cuando abrí los ojos, miré hacia arriba. En una de las ramas colgaba una casita de pájaros. Era de madera clara, con un techo a dos aguas y un hueco circular en el centro. Se me hizo muy curioso, porque esas cosas solo las había visto en dibujos animados o en películas gringas. Nunca en la vida real, y menos en esa colonia. Me quedé mirándola un rato. No había pájaros, ni siquiera escuché ruido de alas o canto. Solo el viento moviendo la cuerda con la que estaba amarrada. Seguí mi camino hasta llegar a casa. No pude dormir. Cerraba los ojos y en mi cabeza aparecía la imagen de una mujer. No la veía completa, era como si estuviera hecha por partes. Primero me venían los ojos, luego la boca, después la nariz, pero nunca juntas. Como si mi mente no pudiera o no quisiera unir la cara. ¿Quién será? Me dieron las 6 de la mañana pensando en ella. Cuando salí del baño, mi mamá se espantó al verme. ¿Qué haces aquí?, me dijo. Te hacía en casa ajena, durmiendo en el suelo. No le contesté, ni yo mismo podía explicar cómo había llegado a casa, ni por qué sentía ese vacío extraño en el pecho. A partir de esa noche, empecé a soñar seguido con la casita de pájaros. En los sueños, no la veía desde abajo como la primera vez, sino más de cerca. A veces a la altura de mis ojos, otras como si yo flotara frente a ella. El hueco oscuro del centro siempre parecía mirarme de vuelta. Desde entonces dejé de salir con mis amigos, me invitaban, me escribían, pero a mí me daban más ganas de quedarme en casa o de salir a caminar sin rumbo. No sé cuántas veces en esas salidas a pensar terminé frente a la casita de pájaros. Me quedaba ahí admirando ese detalle raro, escondido a plena vista. Siempre colgando igual, sin moverse mucho, como si el viento no le afectara. Y eso de estar enamorado de un fantasma es la cosa más horrible del mundo. No es romanticismo, es una presión constante, como si en cualquier momento te fuera a marcar por teléfono o aparecer a la vuelta de la esquina, o a mandarte un mensaje de buenos días que te revienta el pecho. Es como un adicto esperando el empujón que lo mantiene en pie.
Con el tiempo, pasar por la casita de pájaros se volvió un camino común para mí. Era como si algo de ahí me calmara. A veces me quedaba parado bajo el árbol, viendo hacia arriba hasta que me ardían los ojos. Me preguntaba si esa mujer viviría cerca, si me estaría observando desde algún punto. Un día desperté recostado contra el tronco de ese árbol. Lo más inquietante es que recordaba perfectamente haberme ido a acostar a mi cama. Me desperté con la ropa llena de polvo y hojas secas y con un dolor de cuello como si hubiera dormido horas en esa posición. Ahí fue cuando entendí que la cosa ya no era normal. Ya no era un simple encaprichamiento. Esto parecía ser un asunto de importancia médica o un embrujo. Y no te voy a mentir, lo pensé. Pensé que alguien me había trabajado, que me había amarrado. Pero como no me atreví a decirle a nadie, no recibí ningún consejo, así que hice las dos cosas. Busqué ayuda médica y busqué también a alguien que supiera de brujería. Fui al psicólogo de un centro comunitario. Me atendió una muchacha joven, amable, que me dijo que quizá estaba pasando por un cuadro de obsesión o ansiedad. Me recomendó ejercicios de respiración y que me mantuviera ocupado. También fui a que me consultaran. Un señor mayor, con altar y veladoras, me escuchó en silencio y me dijo que no veía nada anormal en mí, pero que podía hacerme una limpia, por si acaso. En ninguno de los dos lugares encontré algo que lo detuviera o que lo explicara. Seguía igual, la sensación, los sueños, la imagen de esa mujer. Todo estaba ahí, como si fuera parte de mi respiración. Un día, caminando por el centro, una mujer con un montón de collares me detuvo. Me dijo que yo estaba muy trabajado, que traía encima una brujería, que de no ser porque ya se iba de regreso para Veracruz, con gusto me ayudaba. No le dije nada, pero me quedé helado. Me fui a la casa. Obviamente pasé frente al árbol de la casita de pájaros, aunque no me quedaba de paso, y ahí la vi. En la casa frente al árbol era ella, la mujer que plagaba mis sueños. Me levanté como si alguien me jalara con un hilo invisible y fui directo a su puerta. Era una mujer madura, unos 20 años mayor que yo. Estaba asomada por la ventana, me veía y yo la veía a ella. Toqué el timbre. Todo, absolutamente todo, lo hacía yo como impulsado por una fuerza externa. Me inventé una excusa absurda, que venía a revisar el cableado del internet, que tenía que comprobar unas líneas. Ella vio que ni credencial ni uniforme traía, pero igual me invitó a pasar. Adentro el olor fue lo primero, una mezcla de incienso, hierbas secas y algo dulce como miel. Tenía muchas cosas de brujería en su casa: frascos con líquidos turbios, imágenes de santos con listones amarrados, velas negras a medio consumir, figuras pequeñas cubiertas con tela y montones de papeles escritos a mano. Me sentó frente a una mesa pequeña, cubierta con un mantel bordado a mano, pero manchado en varias partes con algo oscuro. Me puso enfrente una taza de barro con un líquido tibio
y me dijo que lo tomara. No sé por qué, pero lo hice sin pensarlo. Ella se sentó frente a mí, me miró fijo y de pronto se inclinó para darme un beso. En ese instante sentí como si algo me hubiera soltado. Una energía caliente me recorrió desde el estómago hacia abajo, haciéndome temblar las piernas. La piel me sudaba sin que hiciera calor y una sensación de cosquilleo como electricidad me subió por la columna y me llenó la cabeza. Era un alivio raro, mezcla de paz y de un impulso físico que no pude controlar. Me miró a los ojos y me dijo: «Perdóname, no era este trabajo para ti». Sentí un frío helado en la espalda cuando, al bajar la mirada, vi que sobre la mesa había una foto de mi papá. ¿Cómo?, le pregunté. ¿En qué momento me cayó a mí? Ella solo negó con la cabeza. No lo sabía, pero me dio a entender que trabajaba con mi papá y que tenía un interés enfermizo en él. O sea que el trabajo de amarre me cayó a mí, pero no era para mí, era para el hombre del que ella estaba enamorada, y ese era mi padre. La mujer se levantó y se fue a la cocina. Desde ahí escuché cómo trituraba algo. El olor a hierbas quemadas llenó la casa. Regresó con un huevo en una mano y una botella de alcohol en la otra. Se echó un trago largo, me tomó de la cara y me escupió el alcohol directamente. Me ardieron los ojos y la boca, pero de inmediato sentí que despertaba, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Salí de esa casa con el cuerpo ligero, como si hubiera vuelto en mí después de un sueño larguísimo y desagradable. Cuando iba cruzando la puerta, me dijo algo que me eriza la piel hasta hoy. Nunca aceptes algo de tomar de un desconocido, nunca. Yo entendí que hablaba de la bebida que me había dado y que, seguramente, me había provocado todo aquello. Pero en ese momento miré mis manos, todavía tenía la taza. Dentro había algo baboso, amarillento, con una araña muerta flotando. Aventé la taza con todas mis fuerzas hacia el pavimento, pero nunca escuché que cayera ni la vi romperse. Por eso te lo digo, recuérdalo tú también. Nunca bebas ni comas nada que venga de un desconocido. Tres. Tengo una amiga que está bien loca. La conozco desde la secu y siempre ha sido bien intensa. De que se le mete una idea en la cabeza, no hay forma de quitársela. A mí me cuenta todo, pero siempre con la condición de que no se lo diga a nadie. Por eso aquí no voy a decir su nombre. Además, ella ni escucha cosas de terror porque dice que no le gustan, aunque vive haciendo cosas que parecen sacadas de una historia de miedo. Hace como 1 año y medio de trabajo la mandaron a San Luis Potosí. Tenía apenas 3 meses de haberse casado y juntado con su esposo. No había motivo real para sospechar que él le fuera infiel, pero se le hizo fácil comprar una cámara e instalarla en la recámara. No me sorprendió, ya te dije que está bien loca. La escondió bien entre unas cajas y libros en un mueble que casi no se movía.
El único problema era que la cámara solo le permitía ver lo que estaba ocurriendo en tiempo real. Si quería grabar o guardar el video, tenía que pagar una suscripción mensual. Eso se iba a reflejar en el estado de cuenta y ella no quería dejar rastros. Además, no estaba dentro del presupuesto de detective amateur o esposa insegura. La cámara la consiguió gracias a una tarjeta de regalo que le dieron en el trabajo para una de esas tiendas de tecnología donde venden desde bocinas hasta drones. Lo vio como una oportunidad. Es gratis y me quitó la duda, me dijo. La primera noche que pasó en San Luis, tan pronto pudo liberarse de sus responsabilidades del trabajo, se metió al cuarto del hotel, cerró bien la puerta y se tiró en la cama con el celular. Se conectó al Wi-Fi y, casi con emoción, abrió la aplicación de la cámara. Le marcó por teléfono a su esposo. Él ya estaba en la cama. Ella lo comprobó. La cámara mostraba la misma imagen que su voz al otro lado de la línea confirmaba. Estaba solo, ¿cómo más iba a estar? Esas ideas eran de una lunática, propias de mi amiga de toda la vida. Se despidieron, colgaron, y entonces pasó algo que a ella le quitó el sueño por completo. En la pantalla, él se levantó de la cama sin prisa. Caminó directo al closet, abrió la puerta y se metió adentro. Entró y no volvió a salir. Ella pensó que estaba buscando algo que en cualquier momento volvería a aparecer. Pasaron minutos y nada. Empezó a dudar de si la cámara seguía transmitiendo. Cerró la aplicación, la volvió a abrir, cambió de Wi-Fi al plan de datos. La imagen seguía igual, el cuarto vacío, la puerta del closet abierta, pero ni rastro de él. Miraba la hora en el teléfono y cada cierto tiempo refrescaba la imagen para asegurarse de que la cámara no se hubiera trabado. Pero todo estaba normal, excepto por el hecho de que su esposo no aparecía. Entonces le marcó. Él salió del closet para contestar como si nada. ¿Qué haces?, le preguntó ella. Nada, ya estaba acostado, dijo él sin titubear. Ella dudó. No quiso insistir para no levantar sospechas, pero por la cámara juraba haber visto que había alguien dentro del closet justo antes de que él saliera. La voz se le notaba nerviosa. No quería revelar de inmediato que lo estaba espiando, así que buscó la manera de sacarle algo sin decirlo directamente, pero no consiguió nada. Cuando colgaron, él volvió a meterse al closet. Ella se acercó más a la pantalla del celular. Aquella cara que creyó haber visto antes era solo ropa colgada, o al menos eso parecía. Al día siguiente pasó lo mismo y el que siguió también. El último día en San Luis, mi amiga me mandó un mensaje. Me dijo que me tenía que enseñar algo. Me mostró una captura que había tomado de la cámara durante el día. En la imagen se veía claramente a una mujer medio asomada del closet. No se movía ni un centímetro. En ese momento, su esposo estaba en la oficina. La casa estaba sola. ¿Quién es ella y qué hace ahí?, me escribió.
Yo le dije que lo confrontara, que a mí me parecía que había algo raro con ese tipo, con su esposo, pero no pensé en nada paranormal. Ella me respondió que no quería que él supiera que había instalado una cámara. El día que regresaba a la ciudad, todavía tenía que pasar por la oficina, pero en lugar de eso, se fue directo del aeropuerto a su casa. Llegó antes que él. De hecho, le llamó para que fuera a recogerla, para ganar tiempo. Entró, fue directo a la recámara, abrió el closet. Ahí en el rincón encontró algo hecho bola, apretado en un nudo. Lo tomó, era un trapo. Lo deshizo. En realidad era una blusa de mujer. Tenía manchas secas de sangre y apestaba a humedad y algo más fuerte, como carne guardada. Entre las fibras había vellos cortos, duros, que parecían de la entrepierna. Mi amiga dice que dejó esa cosa ahí porque justo en ese momento sonó su celular. Era su esposo preguntando en qué puerta del aeropuerto la veía. Ella le dijo que ya estaba en casa. El tipo ni siquiera se molestó, al contrario, estaba feliz de que hubiera regresado antes. Cuando él llegó, ella lo estaba esperando en la recámara. Le preguntó directo qué era ese trapo que había encontrado en el closet. Él se quedó serio, pero no alcanzó a responder. Cuando ella estaba por ponérselo en las manos para que lo revisara, la cosa se movió, como si hubiera cobrado vida. Se desenrolló sola, adoptó la forma de una serpiente y cayó al suelo. Se deslizó rápido y se metió debajo de la cama. Brujería, ¿qué otra cosa?, me dijo después. Entre los dos quitaron la base, movieron la cama, revisaron hasta el último rincón. No había nada. Ella no sabía cómo preguntarle lo del closet, de que lo había visto entrar varias veces por la cámara, y menos cómo decirle que había visto a alguien asomado desde adentro. Yo le dije que le habían hecho un trabajo, que era muy evidente y que para comprobarlo buscara una foto de la ex de su esposo. Cuando la encontró y me la mandó, me escribió enseguida: es la misma que se asomaba en el closet. Una última vez la vio a través de la cámara, pero ya no en el closet, sino asomada desde debajo de la cama. Ahí fue cuando mi amiga empezó a pedir recomendaciones en un grupo de Facebook donde estamos las dos. Puso la historia resumida sin dar demasiados datos, pero subió las capturas de la cámara y la foto de la ex. Enseguida le escribió una mujer mayor con foto de perfil en blanco y negro y le dijo: yo sé dónde vive. Su tono era tan seguro que daba hasta escalofríos. Quedamos de vernos un sábado. Nos encontramos afuera de una tienda y desde ahí nos llevó caminando hasta una calle tranquila, de esas con banquetas angostas y casas con bardas altas. Nos hizo entrar por un pasillo lateral a la propiedad. El patio trasero estaba descuidado, con macetas rotas y bolsas de basura apiladas. Ella caminó directo hacia una esquina, como si supiera exactamente dónde ir. Con las manos empezó a apartar tierra seca y raíces, hasta que sus dedos tocaron algo.
Sacó un envoltorio mugroso atado con listones rojos y negros. Lo abrió ahí mismo. Adentro estaba el mismo trapo que mi amiga había encontrado en su casa. Tenía las manchas secas de sangre y seguía oliendo a humedad y a carne vieja. Entre las fibras todavía había vellos cortos, enredados. «Aquí está el trabajo», dijo la señora, sin inmutarse. Esto es lo que los estaba molestando. No lo tiró ahí, lo volvió a envolver y lo metió en una bolsa negra. Dijo que lo iba a enterrar lejos, donde no lo encontraran nunca. A las semanas me enteré de que la ex se había ido a vivir fuera de la Ciudad de México. No supimos si fue por decisión propia o por algo que pasó después, pero jamás volvió a aparecer en sus vidas de ellos.